Bueno, pues muchas gracias en primer lugar al Instituto por la invitación, que la verdad es que es un gusto poder venir aquí y estar con investigadores de otras áreas que tendréis otras visiones diferentes y poder hablar de todo este tema de los alimentos, y a todos vosotros por sacar ahora este ratito para hablar sobre este tema. Bueno, yo os voy a hablar en realidad sobre algo que no existe. Porque aunque escuchamos por ahí el término superalimento y de pronto podéis ir al supermercado y ver un producto donde lo pone o ver un artículo en una revista, en realidad no se ha definido el concepto superalimento. No hay ni un acuerdo científico, ni se ha celebrado ningún encuentro, ni hay un documento de consenso de qué tiene que tener un alimento para que se le pueda llamar superalimento. No es tampoco un término que esté recogido en la legislación. Así que en realidad pues podríamos decir que los superalimentos no existen y ya dábamos por zanjada la charla, pero bueno, como creo que ya se trata de que os cuente algo más, pues vamos a hablar un poco más sobre el tema. Lo que no os voy a contar es una lista pormenorizada de todos los superalimentos que nos podemos encontrar y si sirven o no para lo que nos dicen, por dos razones. Primero, porque esa lista crece cada día y a mí misma me supera, y seguro que luego me habláis de algún alimento que nunca he escuchado y de que tendré que buscar información. Y segundo, porque me parece poco útil de cara a que de aquí a 15 días os llegue una noticia sobre la última infusión de no sé dónde que hay que tomar y ahí os entre la duda de ¿y esto sí o esto no? Entonces, sobre todo me gustaría, aunque obviamente voy a hablar de ejemplos de superalimentos, pero compartir con vosotros unas nociones generales que os sirvan de guía para cuando os lleguen informaciones tener unos criterios para saber hasta qué punto estamos hablando o no de un alimento que pueda ser especialmente beneficioso. Así que yo os voy a hablar de estos 4 puntos, de cómo investigamos en nutrición, de si nos interesa o no comprar ciertos superalimentos, de si pueden tener efectos adversos y por último pues una serie de consideraciones prácticas a la hora de introducir o no estos alimentos en nuestra dieta habitual. Para empezar me gusta hablar sobre por qué y cómo se investiga en nutrición, porque claro, comer es algo tan banal, es algo que por suerte en nuestro entorno podemos hacer todos los días, varias veces al día, que parece que no hay mucha ciencia en ello y parece que es algo sobre lo que cualquier persona puede opinar, ¿no? No sé si en el campo de las tecnologías físicas la gente será tan osada y también tendrán opiniones tan fáciles de expresar, pero desde luego en el campo de la nutrición parece que no hay mucho que investigar y que simplemente se basa en lo que cada uno piensa que le va bien o no. Y en realidad la nutrición es una ciencia aplicada donde aplicamos un método determinado para poder llegar a unas conclusiones. ¿Qué es lo que hacemos? Basarnos en indicios precientíficos, en conocimientos que tenemos a veces que pueden estar basados en plantas que se han usado tradicionalmente, en poblaciones aisladas que han tenido alimentaciones muy específicas y que parece que desarrollan o no ciertas enfermedades. Pero esto solo es un punto de partida, no es el punto final como a veces se piensa, porque claro, es que en la alimentación influyen muchas cosas a la vez. Y podemos de pronto saber que en tal sitio pues era muy común que las mujeres en una época del año tomaran una infusión que les animara mucho y les diera mucha energía. Y pensar, bueno, que es que automáticamente si te vas a tomar esa infusión tienes efecto. Lo que ocurre es que a lo mejor esa infusión coincide que se preparaba en una época que coincidía con la matanza. Y lo que pasaba era que esas mujeres estaban tomando morcilla, estaban tomando hierro y eso era lo que les estaba aumentando la energía. Entonces, simplemente ver un cierto comportamiento tradicional no nos hace tener la conclusión final, sino que es nuestro punto de partida. Y a partir de aquí tenemos que hacer distintos tipos de estudios de laboratorio y de campo. Hacemos estudios con células aisladas, que son muy útiles para nosotros porque nos permite saber qué ocurre cuando consumes un alimento y esos compuestos llegan a las distintas partes del cuerpo. Como os digo, nos proporcionan información muy relevante, pero claro, como os podéis imaginar, de un puñado de células que tengamos aisladas en el laboratorio a la complejidad del ser humano hay un camino muy largo, entonces los resultados que obtenemos son resultados preliminares. Hacemos también estudios en animales de laboratorio, sobre todo cuando queremos ver procesos que no tenemos ocasión de verlos directamente en personas. Por ejemplo, si estamos trabajando con Alzheimer, entonces necesitamos saber qué ocurre en el cerebro, si los compuestos de los alimentos son capaces de llegar o no al cerebro, y tenemos que tener la opción de poder analizar esos cerebros. Y finalmente hacemos estudios de intervención en personas a las que les damos alimentos o dietas determinadas.
Cuando hablo de dieta no me refiero a dietas de adelgazamiento, sino al conjunto de alimentos que una persona consume de manera habitual. Hacemos también estudios de campo epidemiológicos, donde aquí lo que hacemos es recoger información sobre cómo come la gente y cómo se relaciona con su estado de salud o de enfermedad. Si en los estudios de intervención trabajamos con grupos de decenas o centenares de personas, en los estudios epidemiológicos recogemos datos sobre miles, decenas de miles o centenares de miles de personas. Y con toda esa información vamos integrándola buscando varios aspectos. Bueno, un aspecto que vosotros conocéis de sobra, que es buscar causalidad y no solo asociación, ya que podemos llegar, si no muchas veces, a conclusiones erróneas. Por ejemplo, hubo un tiempo que se vio que en los países donde se consume mucha yerba mate, sabéis esta infusión que toman en Argentina, en Uruguay, la incidencia de cáncer de esófago era realmente muy elevada. Entonces, hubo un primer momento donde se pensó que podía deberse a que el mate tenía algún compuesto que era cancerígeno y que estaba aumentando ese riesgo de cáncer de esófago. Posteriormente, lo que se vio es que el mate se toma realmente caliente y se toma mucha cantidad a lo largo del día. Sabéis que personas que lo consumen habitualmente es algo que les acompaña durante todo el día. Entonces, era un problema que tenía que ver simplemente con la temperatura de ese líquido que se estaba ingiriendo. Era algo que podía haber ocurrido tomando leche, tomando café o tomando cualquier bebida a esa temperatura en esa cantidad diaria. Entonces, este es el tipo de cosas que tenemos que mirar y no solamente ver que dos fenómenos se asocian, sino ser capaces de identificar las causas que están detrás. Identificar también qué compuesto o compuestos son los responsables del efecto que estamos viendo, porque necesitamos saber exactamente no solo que al consumir este alimento baja el colesterol, sino realmente qué tiene ese alimento para que eso ocurra. Entonces necesitamos identificar los compuestos y esto se ha ido. Y conocer los mecanismos de acción, es decir, qué están haciendo exactamente esos compuestos en nuestro cuerpo para tener ese efecto. Con todo esto es con lo que podemos construir la evidencia científica y además una evidencia científica que está en constante reelaboración, porque nos podemos encontrar, pues como bien sabéis por vuestro campo de trabajo, con que se desarrollan nuevas metodologías, de pronto tenemos una opción de procesar datos que antes no teníamos y todo esto hace que vayan cambiando las recomendaciones y que vaya cambiando la evidencia. Bueno, me está dando un poco de guerra esto. Incluso en ocasiones pues, se construye una nueva evidencia científica y se producen cambios de paradigma. Cambio de paradigma, por ejemplo, que se produjo ya hace varias décadas en la nutrición, fue respecto a la consideración de la fibra. De la fibra durante mucho tiempo se pensó que era un componente de los alimentos que lo que interesaba era reducir su contenido, porque vulgarmente se pensaba que aquello salía igual que entraba. Entonces, realmente, si no nos estaba aportando nada, ¿qué interés tenía tener alimentos con fibra? Y hoy sabemos que es todo lo contrario y que la fibra es un componente clave de los alimentos para nuestra salud. Por si todo esto no fuera suficientemente complejo, pues tenemos también que necesitamos trabajar con lo que llamamos dosis nutricionales, es decir, dosis que sea realista incorporar a la dieta habitual. De nada sirve hacer un estudio en el que las personas consuman 1 kilo de salmón al día, dado que obviamente nadie va a estar consumiendo 1 kilo de salmón al día, entonces al final las conclusiones que se alcancen no van a tener una aplicación práctica. Por tanto, tenemos que diseñar estudios con dosis nutricionales y en la medida de lo posible en los que se consideren dietas completas, porque al final no nos nutrimos de alimentos aislados, sino que consumimos dietas completas. Bueno, este es todo el marco general que os quería mostrar como partida para que veáis pues, la complejidad que tiene la investigación en nutrición y cómo no es tan fácil decir este alimento tiene este efecto en salud, tómatelo todos los días que a mí me va muy bien. Entonces,